El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las desgastadas tablas del porche de la casa de Ruth, mientras se mecía suavemente en su silla de abuela, la madera antigua crujiendo en protesta con cada movimiento. Sus dedos callosos, testimonio de décadas de arduo trabajo, temblaban ligeramente al repasar los contornos de la prueba de embarazo. 2 líneas rosas la miraban fijamente, imposible, pero innegable. A los 61 años, el mundo de Ruth Johnson acababa de ponerse patas arriba. Cerró los ojos y sintió la calidez del sol en su piel color caoba, preguntándose si esto era una intervención divina o una cruel broma cósmica. La pequeña caja que contenía la prueba cayó de su mano, haciendo ruido al chocar contra las tablas de madera. Detrás de ella, la puerta mosquitera crujió al abrirse. ¿Todo bien por aquí? La profunda voz de Elías resonó en el porche, la preocupación evidente en cada sílaba. Ruth no pudo encontrar palabras de inmediato. Su garganta se contrajo por la emoción. En cambio, simplemente le tendió la prueba, el plástico captando la luz dorada de la hora. Elías se acercó, sus botas de trabajo pesadas contra el suelo. Se arrodilló frente a ella, tomando la prueba de sus manos, su expresión transformándose de confusión a incredulidad y asombro en cuestión de segundos. ¿Es esto?, susurró, con los ojos oscuros muy abiertos. No puede ser posible. Finalmente logró decir Ruth, su voz apenas audible por encima del coro de cigarras que habían comenzado su serenata vespertina. Tengo 61 años, Elías. Las mujeres de mi edad no... Las palabras murieron en su garganta cuando la mano callosa de Elías cubrió la suya. Nada es imposible, Ruth, dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus dedos. Nada que Dios cree es imposible. Ruth miró su pequeña propiedad, el jardín de vegetales en apuros que había mantenido desde la muerte de su esposo, el gallinero que necesitaba reparación, el majestuoso roble que había sido testigo de las alegrías y tristezas de 3 generaciones de su familia. Nunca en todos sus años había esperado estar aquí, en este momento, enfrentando esta realidad, con Elías, más joven por casi 3 décadas, de rodillas ante ella, hablando de milagros. ¿Qué dirá la gente? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. El pequeño pueblo de Valle Escondido, Coahuila, ya había proporcionado suficientes murmullos sobre la viuda de 61 años y su compañero de 34. Esto convertiría los murmullos en gritos. El rostro de Elías se endureció momentáneamente antes de suavizarse en algo parecido a la determinación. «Que hablen», dijo, levantándose por completo, silueteado contra el sol poniente. «Han estado hablando desde el día que arreglé tu techo y decidí quedarme. Una cosa más de la que chismear no hará ninguna diferencia. Pero ambos sabían que sí la haría. Esto no era solo otra cosa. Esto era una noticia que cambiaría la vida, que sacudiría a la comunidad. Y mientras Ruth observaba cómo un pétalo de magnolia se deslizaba perezosamente de una rama al suelo, supo con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. El sueño de Ruth esa noche llegó en ráfagas intermitentes, sus sueños poblados de bebés llorando con ojos sabios y antiguos y bancas de iglesia llenas de miradas críticas. Se despertó antes del amanecer, su cuerpo dolía de formas desconocidas y se dirigió al baño. La imagen que la recibió en el espejo era la misma mujer que había visto durante décadas. Ojos castaños profundos en un rostro marcado por 61 años de vida, hilos plateados en su cabello, corto y práctico. Pero algo había cambiado. En su expresión, una esperanza desconcertada que no había visto reflejada desde que se enteró de su primer embarazo hace casi 40 años. El recuerdo de sus hijas le provocó una aguda punzada de ansiedad. Josefina y Patricia se habían mudado a Ciudad de México hace años, visitando raramente y llamando aún con menos frecuencia. ¿Cómo reaccionarían? Su madre, una viuda de Mitosí, 61 años, embarazada de un hombre casi 30 años menor que ella. Ruth se salpicó agua fría en la cara y respiró hondo. Lo primero es lo primero. Necesitaba confirmación más allá de una prueba de farmacia.
La clínica más cercana estaba en Ensenada, Baja California, a 20 millas de distancia, lo suficientemente lejos para evitar el chisme inmediato, pero lo suficientemente cerca para llegar en su viejo Buick. Se vistió en silencio, eligiendo un vestido holgado que había sido parte de su conjunto religioso durante años. La ironía no se le escapó. La misma comunidad que había nutrido su fe probablemente sería la primera en lanzar piedras. Elías ya estaba despierto cuando entró en la cocina. El rico aroma a café llenaba el pequeño espacio. «Te hice unas tostadas», dijo deslizando un plato por la encimera de fórmica desgastada. «No estaba seguro de si te sentirías...» Se interrumpió, la palabra náuseas matutinas flotando tácitamente entre ellos. «Necesito saberlo con certeza», dijo Ruth, ignorando las tostadas. «Hay una clínica en Ensenada, iré hoy». Elías asintió con expresión seria. «Te llevaré». Ruth negó con la cabeza con firmeza. «No, hay cosas que una mujer necesita enfrentar sola primero». Vio la tristeza cruzar sus facciones, pero se mantuvo firme. «Esto no se trata de nosotros, Elías. Se trata de que entienda lo que le está pasando a mi cuerpo antes de que todo el mundo empiece a opinar». Accedió con reticencia, observando cómo ella recogía su bolso y sus llaves. «Llámame», dijo cuando llegó a la puerta. «Pase lo que pase, digan lo que digan, llámame. Ruth». El viaje a Ensenada le dio a Ruth tiempo para pensar, el familiar paisaje de los campos y bosques de Baja California pasando por su ventana. La radio sonaba suavemente, música gospel que normalmente calmaba su alma, pero que hoy parecía plantear más preguntas que consuelo. ¿Podría criar a un niño a su edad? ¿Su cuerpo soportaría el esfuerzo? ¿Qué tipo de vida le estaría ofreciendo a este bebé con una madre lo suficientemente mayor como para ser su abuela y un padre que, a pesar de su devoción, todavía estaba encontrando su lugar en el mundo? Cuando estacionó frente a la pequeña clínica familiar, Ruth había pasado por todas las emociones imaginables: miedo, alegría, incredulidad, ansiedad y, debajo de todo, un frágil hilo de esperanza que no se atrevía a nutrir demasiado abiertamente. La sala de espera estaba, por suerte, vacía cuando entró. La joven recepcionista levantó la vista con una sonrisa ensayada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Ruth vaciló, de repente consciente de lo ridícula que podía sonar su situación. «Necesito ver a un médico. Creo que podría estar embarazada». La última palabra salió como un susurro. La sonrisa de la recepcionista no vaciló, pero sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. «De acuerdo, señora. Necesitaré que llene estos formularios. ¿Tiene seguro?» La siguiente hora transcurrió en una niebla de papeleo, muestras de orina y preguntas clínicas. La enfermera que le tomó los signos vitales tenía ojos amables que no traicionaban ningún juicio, pero Ruth podía leer las preguntas no formuladas en la cuidadosa forma en que registraba la fecha de nacimiento de Ruth. Finalmente, se encontró sentada frente a la doctora Helena Wilson, una mujer quizás 20 años menor que ella, con mechones, de canas prematuras en su cabello oscuro. «Bueno, señora Johnson», dijo la doctora Wilson, revisando la historia clínica frente a ella. «La prueba casera fue correcta. Está embarazada». A pesar de haber sospechado la verdad, escucharla confirmada por un profesional médico, envió una oleada de mareo a Ruth. «¿Pero cómo es posible?», preguntó, su voz sonando distante para sus propios oídos. «Pasé por la menopausia hace años». La doctora Wilson dejó la historia clínica y se inclinó ligeramente. «Si bien es extremadamente raro, no es inaudito que las mujeres experimenten lo que llamamos perimenopausia, donde los niveles hormonales fluctúan antes de la transición completa a la menopausia. En casos aún más raros, la ovulación puede ocurrir durante este tiempo». Hizo una pausa. Su expresión se volvió más seria. «Señora Johnson, necesito ser muy clara con usted. Un embarazo a su edad conlleva riesgos significativos, tanto para usted como para el bebé». Lo que siguió fue una letanía clínica de posibles complicaciones: diabetes gestacional, preeclampsia, anomalías cromosómicas, parto prematuro, mortinato, mortalidad materna.
Cada palabra cayó como un martillo sobre el corazón de Ruth, pero se sentó erguida y atenta, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo, una postura de dignidad que había perfeccionado a través de décadas de soportar las dificultades de la vida. Cuando la doctora Wilson finalmente terminó, preguntó suavemente, ¿ha considerado todas sus opciones, señora Johnson? Ruth entendió la pregunta tácita. Interrupción del embarazo. A su edad, con los riesgos involucrados, muchos lo considerarían la opción sensata. Este bebé, dijo Ruth lentamente, cada palabra deliberada, llegó a existir contra todo pronóstico. Creo que eso significa algo. La doctora Wilson asintió, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Si decide continuar con el embarazo, necesitaremos monitorearla muy de cerca. Citas semanales, atención especializada. Recomendaría un especialista en medicina materno-fetal en Ciudad de México. Lo que haya que hacer, dijo Ruth, su decisión cristalizándose a cada momento. Mientras caminaba de regreso a su coche, el mundo pareció alterarse de alguna manera, los colores más vívidos, los sonidos más distintos. Su mano se deslizó inconscientemente hacia su abdomen, donde un milagro se estaba desarrollando silenciosamente. Dentro de su bolso su teléfono vibró insistentemente. Elías. Con dedos temblorosos respondió. Es verdad, dijo simplemente. Voy a tener un bebé. El silencio en el otro extremo se extendió durante varios latidos antes de que la voz de Elías, ahogada por la emoción, llegara. Nuestro bebé, corrigió suavemente. Nuestro milagro. Ruth sonrió a pesar de sí misma, a pesar de la montaña de desafíos que se avecinaban. Sí, estuvo de acuerdo, observando cómo un par de mariposas danzaban en el pequeño jardín de la clínica. Nuestro milagro. La noticia se extendió por Valle Escondido como un incendio forestal en una llanura azotada por la sequía. El domingo por la mañana, cuando Ruth subía los desgastados escalones de piedra de la iglesia bautista La Esperanza, un edificio que su bisabuelo había ayudado a construir después de la Revolución Mexicana, podía sentir el peso de las miradas sobre su espalda. Elías caminaba a su lado, con su mejor ropa dominical, un traje ligeramente pequeño que había pertenecido a su difunto esposo, Santiago. Ruth había conservado la ropa de Santiago durante todos estos años, incapaz de deshacerse de ella, incluso mientras acumulaban polvo en el armario de cedro. Ahora, ver a Elías con el traje azul marino de Santiago provocaba una emoción compleja. No del todo dolor, no del todo consuelo, sino algo intermedio. La iglesia se quedó antinaturalmente en silencio cuando entraron, la habitual charla previa al servicio muriendo abruptamente. Ruth mantuvo la barbilla en alto, con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Elías, mientras la guiaba a su banco habitual, el tercero desde atrás, lado izquierdo, donde había estado sentada todos los domingos durante más de 40 años. Pero hoy la señora Gloria, quien había compartido ese banco con Ruth durante la última década, se movió deliberadamente hacia el pasillo, dejando un espacio obvio entre ellas. «Hermana Ruth», la saludó el pastor Ramírez con un rígido asentimiento, al pasar sin que sus ojos se encontraran con los de ella. El servicio dominical procedió con una corriente subterránea de tensión que ni siquiera los himnos más poderosos pudieron disipar. Ruth cantó junto con Sublime Gracia, su rica voz de contralto elevándose clara e inquebrantable, incluso cuando notó que varios miembros del coro intercambiaban miradas cuando llegaron a la línea sobre salvar a un miserable como yo. El sermón, irónicamente, se centró en el juicio y el perdón, aunque el pastor Ramírez pareció enfatizar más lo primero que lo segundo. Durante todo esto, Ruth se sentó erguida y atenta. Su expresión no revelaba nada del dolor y la ira que bullían bajo su exterior compuesto. Solo Elías, sentado cerca de ella, podía sentir el ligero temblor en sus manos mientras sostenía su Biblia desgastada. Después de la bendición final, Ruth se preparó para la tradicional fila de recepción, donde los feligreses pasarían ante el pastor Ramírez con apretones de manos y cortesías. Apenas había dado 3 pasos hacia la salida cuando la diaconisa Clara,
Una mujer delgada como un junco, con una expresión perpetua de haber olido algo desagradable, interceptó su camino. «Ruth Johnson», dijo, su voz resonando en el santuario, ahora silencioso. «La junta de diáconos quisiera hablar con usted. En privado». Elías se adelantó protectoramente, pero Ruth colocó una mano restrictiva en su brazo. «Está bien», le aseguró en voz baja. «Esto iba a pasar tarde o temprano». Siguió a la diaconisa Clara a la pequeña oficina detrás del púlpito, donde ya esperaban 3 diáconos varones, con expresiones solemnes. La conversación que siguió fue expresada en términos de preocupación y decoro, pero el mensaje era claro. La condición de Ruth se consideraba una vergüenza para la comunidad de la iglesia, un mal ejemplo para los miembros más jóvenes. «Usted ha sido una valiosa hermana en Cristo durante muchos años», concluyó el diácono Felipe, con las mejillas temblando, con lo que probablemente creía que era una preocupación justa. Pero esta situación plantea dudas sobre su juicio moral. Ruth, que había permanecido en silencio durante sus amonestaciones, finalmente habló. ¿Y qué juicio moral sería ese, exactamente? Su voz era suave, pero llevaba una corriente subterránea de acero que hizo que los 4 diáconos se movieran incómodos. «Soy una viuda que encontró el amor de nuevo. Estoy esperando un hijo que, según todo entendimiento médico, debería ser imposible. Si eso no es una bendición de Dios, no sé qué es». La diaconisa Clara se aclaró la garganta bruscamente. «Son las circunstancias, hermana Ruth. Ustedes», dudó, buscando una frase delicada, «madura en edad, y este joven tiene un nombre», interrumpió Ruth. «Elías. Y sí, es más joven que yo. ¿No era José más joven que María?», consultó. Dios a los chismosos de Nazaret antes de realizar ese milagro. La referencia a la Sagrada Familia causó una visible incomodidad entre los diáconos. «Eso no es lo mismo», comenzó el diácono Felipe, pero Ruth ya se estaba levantando de su silla. «He asistido a esta iglesia desde antes de que cualquiera de ustedes fuera miembro de la Junta de Diáconos. He limpiado estos reclinatorios, he cocinado para más recepciones funerarias de las que puedo contar, y he diezmado fielmente, incluso en los años más flacos. Si mi alegría es demasiado incómoda para esta congregación, entonces tal vez este ya no es mi hogar espiritual». Con eso salió, dejando un silencio atónito a su paso. Elías estaba esperando afuera. La tensión era evidente en cada línea de su cuerpo. Cuando vio la expresión de Ruth, inmediatamente la tomó del brazo. «¿Qué pasó?». «Después», dijo ella en voz baja, consciente de los feligreses persistentes que observaban su intercambio. «Solo vámonos a casa». El viaje de regreso a la pequeña casa de Ruth fue silencioso. El único sonido era el chasquido rítmico de la señal de giro del antiguo Buick y el crujido de la grava debajo de los neumáticos mientras se estacionaban en su entrada. Una vez dentro, Ruth se desplomó en la silla de su cocina. El peso de los eventos de la mañana finalmente la alcanzó. «Creen que soy una desgracia», dijo sin rodeos. «Un mal ejemplo, como si el amor pudiera ser una desgracia». Elías se arrodilló frente a ella, tomando sus manos curtidas entre las suyas. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó simplemente. Ruth lo miró, realmente lo miró. Este hombre que había aparecido en su puerta buscando trabajo y encontró un hogar en su lugar. Este hombre que se estaba preparando para ser padre cuando muchos de su edad todavía se estaban encontrando a sí mismos. Este hombre que estaba a su lado a pesar de los susurros y las miradas. «Solo quédate», susurró. «Eso es todo. Solo quédate». La respuesta de Elías fue levantarse y atraerla suavemente hacia sus pies, envolviéndola en un abrazo que prometía más de lo que las palabras podrían. Más tarde esa tarde, mientras Ruth estaba desgranando guisantes en el porche trasero, sonó el teléfono. Elías lo contestó adentro, y por sus respuestas cortadas, pudo decir que las noticias no eran buenas. Salió de la casa con una expresión preocupada. «Era Josefina», dijo refiriéndose a la hija mayor de Ruth. «Se enteró de lo del bebé». Las manos de Ruth se detuvieron, la vaina de guisantes a medio desgranar olvidada. «¿Cómo?».
Aparentemente, la señora Gloria de la iglesia llamó a su prima en Ciudad de México, que juega bridge con la suegra de Josefina. La absurda cadena de chismes habría sido cómica si no fuera tan dolorosa. ¿Qué dijo? Elías vaciló, y Ruth sabía que la respuesta no sería la respuesta de apoyo que una madre podría esperar. Ella y Patricia conducirán mañana. Quieren hacerte entrar en razón. Ruth reanudó el desgranado con una precisión metódica, aunque sus dedos temblaban ligeramente. Bueno, dijo con ligereza forzada, supongo que será mejor que preparemos la habitación de invitados entonces. Esa noche, mientras estaban en la cama, Ruth confesó su miedo más profundo a Elías en la oscuridad. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esto es una tontería? Tengo 61 años, Elías. ¿Qué clase de madre puedo ser para un bebé? Elías guardó silencio por un largo momento. Luego se movió para mirarla. Mi madre era joven. Apenas tenía 20 años cuando yo nací, dijo suavemente. Hermosa, llena de energía. Podría haber hecho cualquier cosa, ser cualquiera, pero también estaba perdida, luchando contra demonios que no entendí hasta que fui mucho mayor. Me amaba, pero el amor no fue suficiente para mantenerla sobria, para mantenerla presente. Hizo una pausa, el dolor de los viejos recuerdos evidente en su voz. La edad no hace una buena madre, Ruth. La sabiduría sí, la paciencia sí, y tú tienes ambas en abundancia. Ruth sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras Elías continuaba. Este niño tendrá algo precioso, una madre que ha visto el mundo, que conoce sus crueldades y sus bellezas, que puede enseñar desde la experiencia en lugar de la teoría. Su mano encontró la de ella en la oscuridad. Nuestro bebé es el niño más afortunado de Valle Escondido, y aún no ha nacido. Ruth apretó su mano en silenciosa gratitud. Mañana traería sus propias batallas con sus hijas, pero esta noche, en la silenciosa oscuridad de su habitación, se permitió sentir los primeros verdaderos movimientos de la alegría materna, una emoción que había creído hace mucho tiempo atrás. Ahora, inesperadamente, regresaba como la más bienvenida de las visitas. Josefina y Patricia llegaron poco después del mediodía del día siguiente. La brillante camioneta SUV plateada con un aspecto decididamente fuera de lugar en el modesto camino de entrada de Ruth. Ruth observó desde la ventana de la cocina cómo salían sus hijas. Josefina, la mayor, de 41 años, vestida con un traje pantalón de aspecto caro que hablaba de su éxito como abogada corporativa, y Patricia, de 38 años, con un conjunto más informal pero igualmente pulido, que se correspondía con su papel como directora de secundaria. Eran mujeres hermosas, pensó Ruth con un orgullo agridulce. Hermosas, exitosas y completamente desconectadas de la vida que ella llevaba aquí en Valle Escondido. «Ya llegaron», le dijo a Elías, que estaba clasificando facturas en la mesa de Mime Sientons, la cocina. Se levantó de inmediato enderezando su camisa, un gesto nervioso que Ruth había notado que a menudo hacía antes de enfrentar situaciones difíciles. «¿Quieres que te dé algo de privacidad?», preguntó. Ruth negó con la cabeza con firmeza. «No, enfrentamos esto juntos». El golpe en la puerta fue fuerte y autoritario, el golpe de Josefina, reconoció Ruth. Abrió la puerta con una sonrisa que esperaba ocultar a su ansiedad. «Chicas, qué sorpresa verlas a las dos». La formalidad en su saludo reveló la dolorosa verdad de cuán distanciadas se habían vuelto, estas hijas que había criado con todo el amor y los recursos que podía proporcionar. «Madre». La voz de Josefina era entrecortada cuando entró sin «¿Un abrazo?». Sus ojos inmediatamente encontraron a Elías parado torpemente junto a la puerta de la cocina. «Veo que los rumores son ciertos, al menos sobre él». Patricia al menos tuvo la gracia de abrazar a Ruth, aunque el gesto fue breve y superficial. «Te ves bien, mamá», ofreció, aunque su mirada preocupada desmentía el cumplido. «¿Té?», sugirió Ruth, recurriendo a la hospitalidad sureña ante la tensión. «O tengo limonada recién hecha». «No finjamos que esto es una visita social», dijo Josefina, colocando su bolso de diseñador en el desgastado sofá con obvia reticencia,
como si los fieles muebles viejos pudieran contaminar de alguna manera sus pertenencias. La prima de la señora Gloria dijo que estás embarazada, ¿es cierto? Ruth respiró hondo. Sí, tengo unas 8 semanas ahora. El silencio que siguió a su confirmación fue ensordecedor. Patricia se hundió en el sofá, su expresión aturdida. Josefina permaneció de pie, la compostura de su abogada solo ligeramente traicionada por el endurecimiento de su mandíbula. «Madre, no puedes hablar en serio», dijo finalmente. «Tienes 61 años». «Soy muy consciente de mi edad, Josefina. ¿Tienes idea de los riesgos involucrados? ¿Las complicaciones? Sí, he hablado con mi médico sobre todo esto». «¿Y aún así decidiste continuar con esto? Embarazo», respondió Ruth con firmeza. «Este embarazo milagroso». «¿Milagro?», se burló Josefina. «Madre, por favor, ¿qué te prometió?». Su mirada se dirigió acusadoramente a Elías, que había permanecido en silencio junto a la puerta de la cocina. «¿Cuál es tu truco aquí?». Elías se enderezó, la dignidad evidente en cada línea de su cuerpo. «No tengo ningún truco, señora. Amo a su madre». «¿Amor?». La risa de Josefina era estridente. «Tienes 34 años, 35 ahora», corrigió él en voz baja. «Y sí, la amo. La edad no ha sido un factor en eso». «Esto es una locura», declaró Josefina, volviéndose hacia Ruth. «Te están aprovechando, ¿no lo ves? Aparece de la nada, se muda y ahora de repente estás embarazada. ¿A tu edad?». «Es una bendición», interrumpió Ruth, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Una que nunca esperé, ni siquiera pensé en pedir. Pero sucedió, y he elegido abrazarla». Patricia, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Mamá, estamos preocupadas por ti, por tu salud, tu futuro. ¿Has pensado en lo que esto significará? Criar a un niño a tu edad, las finanzas, las exigencias físicas. Las crié a ustedes dos bien con el sueldo de maestra y los cheques de incapacidad de su padre», señaló Ruth. «Supongo que puedo manejarlo». «Eso fue hace 40 años», exclamó Josefina. «Y entonces no estabas en edad de jubilación». «No estoy pidiendo su aprobación», dijo Ruth en voz baja, «aunque su apoyo significaría más de lo que saben. Pero con o sin él, este bebé viene al mundo, y Elías y yo lo criaremos con todo el amor que tenemos para dar». «¿Él siquiera tiene trabajo?», exigió Josefina, como si Elías no estuviera justo allí. «Una licencia de contratista», respondió Elías antes de que Ruth pudiera hacerlo. «Renuevo casas en 3 condados. El negocio es bueno». Su simple dignidad frente al descarado desprecio de Josefina hizo que el corazón de Ruth se hinchara con una complicada mezcla de orgullo y tristeza. «Esta conversación no ha terminado», declaró Josefina, recogiendo su bolso. «Patricia y yo nos quedamos en el Hampton Inn en Ensenada. Volveremos mañana y te traeré algo de papeleo para que lo consideres. Arreglos de tutela legal en caso de que...». Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. En caso de que Ruth no sobreviviera al embarazo. «Hice pollo frito», dijo Ruth en voz baja. «Tu favorito, Josefina, y cobbler de durazno. Pensé que tal vez se quedarían a cenar». Algo parpadeó en la expresión de Josefina, un momento de vacilación, quizás incluso de arrepentimiento, pero pasó rápidamente. «Tenemos reservas para cenar en Ensenada para otra ocasión». Patricia al menos tuvo la gracia de parecer en conflicto. «El cobbler sí suena bien, mamá. ¿Quizás podríamos llevarnos un poco con nosotras?». Ruth asintió, moviéndose a la cocina para empacar porciones del postre que había pasado la mañana preparando en anticipación a la visita de sus hijas. Mientras envolvía cuidadosamente el cobbler en papel de aluminio, escuchó la voz baja de Patricia desde la sala de estar. Tal vez deberíamos tratar de entender qué, que nuestra madre ha perdido la cabeza, que este hombre la ha convencido de arriesgar su vida por una segunda oportunidad delirante de ser madre». Las manos de Ruth se detuvieron, el dolor de las palabras de su hija cortando más profundamente que cualquier malestar físico que su embarazo pudiera traer. Elías apareció a su lado,
haciéndose cargo silenciosamente de la tarea mientras Ruth se recomponía. Cuando regresaron a la sala de estar, Ruth entregó los postres empacados a sus hijas con una sonrisa que requería cada onza de su fuerza para mantener. «Conduzcan con cuidado», dijo. «Las amo a las dos». Patricia la abrazó de nuevo, esta vez con un poco más de calidez. «También te amo, mamá. Hablaremos más mañana». Josefina simplemente asintió, su expresión aún rígida con desaprobación. Después de que se fueron, Ruth se hundió en su silla mecedora, el peaje emocional de la confrontación finalmente superando su compostura. Elías se arrodilló a su lado, su mano cubriéndola de ella. «Tienen miedo», dijo suavemente. «El miedo hace que la gente diga cosas crueles». Ruth asintió, incapaz de hablar por la opresión en su garganta. «Tus hijas te aman, Ruth. Cambiarán de opinión». «¿Y si no lo hacen?», susurró, expresando el miedo que la había atormentado desde el momento en que vio esas dos líneas rosas. La respuesta de Elías fue colocar su mano suavemente sobre su abdomen, donde su improbable hijo estaba creciendo contra todo pronóstico. «Entonces, seguiremos siendo una familia, tú, yo y este pequeño, una familia construida sobre el amor en lugar de la obligación». Ruth cubrió su mano con la suya, sacando fuerzas de su firme creencia en su futuro juntos. Afuera, las primeras estrellas de la noche aparecieron en el cielo de Baja California, puntitos de luz en la oscuridad que se acercaba. Ruth las observó a través de su ventana e hizo una promesa silenciosa a su hijo por nacer. «Serás amado, completa e incondicionalmente, no importa qué tormentas vengan». Las semanas que siguieron a la visita de Josefina y Patricia trajeron una serie de desafíos, cada vez mayores, que pusieron a prueba la determinación de Ruth a diario. Fiel a su palabra, Josefina regresó con documentos legales, un grueso fajo, de papeles que describían escenarios que iban desde la posible incapacitación de Ruth hasta su muerte durante el parto. El lenguaje clínico de estas contingencias, presentado sobre la mesa de la cocina de Ruth, donde tantas comidas familiares se habían compartido, se sintió como una traición del tipo más profundo. «No voy a firmar nada ahora mismo», había dicho Ruth con firmeza, deslizando los documentos de vuelta por la mesa. «Estas son decisiones que Elías y yo tomaremos juntos, a nuestro propio tiempo». La frustración de Josefina había sido palpable. «Madre, sea razonable. Está en un embarazo de alto riesgo a una edad avanzada. Estas no son cosas agradables de discutir, pero son necesarias. Cuando llegue el momento, haremos los arreglos», había mantenido Ruth. «Pero ahora mismo me estoy enfocando en mantenerme sana y positiva. El doctor Wilson dice que el estrés no es bueno para el bebé». La mención del bebé, una realidad que Josefina parecía decidida a tratar como una condición médica en lugar de un niño, había terminado efectivamente la conversación. Sus hijas dejaron Valle escondido al día siguiente, su partida marcada por abrazos tensos y promesas de llamar que Ruth sospechaba que quedarían sin cumplirse. La situación de la iglesia también se deterioró. A pesar de las décadas de asistencia fiel de Ruth, una ostracización no oficial pero inconfundible se había apoderado. El domingo siguiente, ella y Elías llegaron para encontrar su banco habitual ocupado por una familia que siempre se había sentado cerca del frente. Cuando encontraron asientos en otro lugar, los de al lado se movieron sutilmente, creando una bolsa de espacio vacío a su alrededor, como una cuarentena invisible. El golpe final llegó después del servicio, cuando el pastor Ramírez se acercó con lo que claramente creía que era preocupación pastoral. «Hermana Ruth», había comenzado, su voz baja, como si compartiera información confidencial. «La Junta de Diáconos ha decidido que sería mejor que se tomara un permiso de sus deberes con la escuela dominical para niños y el coro hasta que su situación se resuelva». Ruth lo había mirado, momentáneamente sin habla. Había enseñado en la escuela dominical durante más de 30 años y cantado en el coro desde que era niña. «Mi situación, pastor, ¿se refiere a mi embarazo?», finalmente había respondido,
su voz transmitiendo lo suficiente para llamar la atención de los feligreses cercanos. Simplemente estamos preocupados por las preguntas de el ejemplo de los niños, el ejemplo... Había vacilado claramente incómodo. El ejemplo del poder milagroso de Dios para crear vida, incluso en las circunstancias más inesperadas, había desafiado Ruth, con su paciencia finalmente llegando a su límite. O el ejemplo de una congregación que le da la espalda a uno de los suyos. Se había ido entonces, Elías, siguiéndola de cerca, consciente de que su partida solo agregaría leña al chisme, pero incapaz de soportar otro momento de juicio velado, a medias enmascarado como preocupación cristiana. La semana siguiente trajo desafíos físicos para agravar los emocionales. Las náuseas matutinas, que la doctora Wilson había advertido que podrían ser más severas dada la edad de Ruth, atacaron con una furia que la dejó exhausta y débil. Elías había empezado a dormir en el sofá para darle espacio durante las noches inquietas, pero estaba allí cada mañana con té de jengibre y tostadas secas, su preocupación evidente en las sombras debajo de sus ojos. «Tú también necesitas descansar», había insistido Ruth una mañana particularmente difícil, observando cómo se movía por su cocina con la familiaridad de alguien que había vivido allí durante años en lugar de meses. «Yo puedo encargarme. Estamos en esto juntos», había respondido simplemente, colocando un paño fresco en su frente con tanta ternura que las lágrimas brotaron en sus ojos. La mañana de su cita de 12 semanas llegó con una nueva complicación. Una carta de su compañía de seguros de salud cuestionando la reclamación del embarazo dada su edad y su historial médico. El lenguaje burocrático disfrazaba la acusación implícita, que una mujer de 61 años que afirmaba estar embarazada debía estar cometiendo algún tipo de fraude. «Lo solucionaremos», le aseguró Elías mientras la conducía a la consulta de la doctora Wilson en Ensenada. «Probablemente solo necesiten una verificación adicional». La doctora Wilson, para su crédito, se indignó en nombre de Ruth. «Me pondré en contacto con ellos personalmente», prometió después de examinar a Ruth y confirmar que, a pesar de las dificultades, el embarazo progresaba con normalidad. «Este tipo de tonterías burocráticas es lo último que necesitas ahora mismo». Mientras Ruth yacía en la mesa de exploración, el gel frío en su abdomen contrastaba extrañamente con el calor de la anticipación en su pecho. La doctora Wilson movió la varita de ultrasonido con cuidado sobre su piel. «Ahí está», dijo. Su comportamiento profesional se suavizó al girar la pantalla hacia Ruth y Elías. Su bebé. La imagen en blanco y negro, granulada, mostraba una forma distinta ahora, ya no la mota en forma de frijol de exploraciones anteriores, sino inconfundiblemente un pequeño humano con una cabeza visible, la sugerencia de extremidades, y lo más milagroso de todo, un corazón que palpitaba rápidamente. «Oh», respiró Ruth, la maravilla superando cualquier otra emoción. A su lado Elías emitió un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. Su mano se apretó alrededor de la de ella. ¿Está sano el bebé?», logró preguntar. La doctora Wilson asintió, con una expresión cautelosamente optimista. «Todo se ve bien para esta etapa. Latido cardíaco fuerte, crecimiento apropiado. Haremos pruebas más completas en las próximas semanas, pero por ahora esto es exactamente lo que queremos ver». Presionó un botón, y el retumbante rítmico del latido del corazón del bebé llenó la habitación, rápido, fuerte e innegablemente real. Ruth cerró los ojos, dejando que el sonido la inundara. En ese momento, cada susurro, cada juicio, cada complicación parecía distante e irrelevante en comparación con este milagro, esta prueba de vida que desafiaba todas las probabilidades. Cuando volvió a abrir los ojos, encontró a Elías mirándola con tanta adoración desnuda que casi deshizo su compostura. «Ese es nuestro bebé», susurró, la maravilla haciendo que su voz fuera joven y vulnerable. «Nuestro milagro». Salieron de la cita con una tira de imágenes de ultrasonido y una grabación del latido del corazón que Elías transfirió inmediatamente a ambos teléfonos. En el estacionamiento, antes de encender el coche,
Se volvió hacia Ruth con renovada determinación. «Cásate conmigo», dijo, las palabras más una afirmación que una pregunta. «No por el bebé, ni por lo que la gente pueda decir, sino porque te amo, porque quiero construir una vida contigo, la vida que ya hemos empezado a construir». Ruth estudió su rostro, más joven que el suyo por décadas, sí, pero grabado con experiencias que le habían dado sabiduría más allá de sus años. «La gente hablará aún más», advirtió. Elías se encogió de hombros, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Que hablen, van a hablar de todos modos. También podríamos darles algo de qué chismear». Ruth se rió entonces, el sonido sorprendiéndola con su libertad. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaré contigo, Elías Washington». Su beso sabía a promesa y posibilidad, a futuros que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar antes, de esa fatídica prueba de embarazo. Mientras conducían a casa, el campo de Baja California pasaba en tonos de verde y oro a finales del verano. Ruth sintió que una esperanza tentativa echaba raíces junto al niño que crecía dentro de ella. Tal vez este viaje seguiría siendo difícil, probablemente lo sería, pero ya no lo estaba caminando sola. Tenía a Elías, tenía a su bebé, y quizás lo más importante, había encontrado su propia fuerza de nuevo, la tranquila dignidad y determinación que la había llevado a través de todos los desafíos anteriores que la vida había presentado. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez desde que aparecieron esas líneas rosas, Ruth se sintió verdaderamente lista para recorrerlo. «Te ves hermosa», dijo Elías con voz reverente cuando Ruth salió del dormitorio con un sencillo vestido color crema. A los 5 meses de embarazo, su vientre era una curva suave, pero inconfundible, debajo de la tela fluida. Habían decidido una pequeña ceremonia civil en el juzgado del condado, con solo la doctora Wilson y el antiguo jefe de Elías, el señor Grayson, como testigos. Las hijas de Ruth habían rechazado la invitación. Josefina con una desaprobación apenas velada, Patricia con excusas lamentables sobre las obligaciones escolares. La ausencia de la familia dolió profundamente, pero Ruth había aprendido hacía mucho tiempo que la vida rara vez ofrecía alegría sin la tristeza que la acompañaba. La mañana de octubre era fresca y brillante cuando condujeron al juzgado, el follaje otoñal pintando el paisaje con brillantes tonos de rojo y oro. Ruth se sentó en silencio en el asiento del pasajero, con una mano apoyada en su estómago, donde su bebé, un niño, habían aprendido recientemente, ocasionalmente, hacía sentir su presencia con movimientos revoloteantes. «¿Segundos pensamientos?», preguntó Elías, malinterpretando su silencio. Ruth negó con la cabeza. «No, solo pensando en cómo la vida te sorprende. Hace un año era una viuda que vivía sola, convencida de que mis días de amor y maternidad habían quedado atrás. Ahora míranos». Elías se acercó para tomar su mano. Su sonrisa contenía toda la certeza que a veces le costaba mantener. «Dios obra de manera misteriosa», dijo simplemente. La ceremonia en sí fue breve, pero significativa. Mientras intercambiaban votos en la cámara del juez, Ruth sintió una profunda sensación de rectitud a pesar de todas las circunstancias externas que podrían sugerir lo contrario. Cuando Elías deslizó la sencilla banda de oro en su dedo, el anillo de su abuela, transmitido de generación en generación, Ruth vio en sus ojos la misma maravilla que ella sentía, que se habían encontrado contra todo pronóstico, que el amor había florecido en la temporada más inesperada de su vida. «Ahora los declaro marido y mujer», declaró el juez, y en ese momento, de pie en los escalones del juzgado como la señora Ruth Washington, los susurros y el juicio que la habían atormentado durante meses parecieron desvanecerse hasta la insignificancia. Celebraron con un almuerzo en el mejor restaurante de Ensenada, donde la doctora Wilson brindó por nuevos comienzos en cada etapa de la vida, y el señor Grayson los agasajó con historias de los primeros días de Elías como aprendiz de contratista. «Sabía que este chico tenía algo especial», declaró el hombre mayor palmeando a Elías en el hombro. «Un corazón tan fuerte como sus manos.
Se ha conseguido un buen hombre, señora Washington. Lo sé, respondió Ruth. El nuevo nombre aún desconocido, pero bienvenido en su lengua. En las semanas siguientes a su pequeña boda, Ruth se encontró navegando por una extraña nueva realidad. Los susurros en Valle Escondido se intensificaron en lugar de disminuir. La especulación sobre la validez de su matrimonio se mezcló con una curiosidad cada vez más invasiva sobre su embarazo. Durante un raro viaje a la tienda de comestibles local, Ruth soportó las miradas apenas disimuladas de antiguos amigos y vecinos mientras seleccionaba zanahorias para bebé y vitaminas prenatales. En la línea de caja, la señora Hernández, que había enseñado junto a Ruth en la escuela primaria antes de que ambas se jubilaran, se acercó con una sonrisa quebradiza. «Ruth, escuché que hay que felicitarla. Casada y esperando. ¡Qué inesperado!». La pausa antes de la palabra final transmitía volúmenes de juicio. Ruth reunió la dignidad que se había convertido en su armadura. «Gracias, Beatriz. La vida está llena de hermosas sorpresas». La sonrisa de la señora Hernández se tensó. De hecho, aunque a nuestra edad la mayoría de las sorpresas involucran nietos, no... Bueno, miró fijamente la creciente barriga de Ruth. Supongo que algunas mujeres simplemente no están listas para aceptar la progresión natural de la vida. O tal vez algunas de nosotras recibimos bendiciones más allá de la progresión natural, replicó Ruth en voz baja. Pensaría que alguien que enseña en la escuela dominical reconocería un milagro cuando ve uno. Pagó sus compras y se marchó, con la espalda recta a pesar del peso de las miradas que la seguían. En casa, encontró a Elías instalando un ventilador de techo en lo que se convertiría en el cuarto del bebé, el pequeño dormitorio que una vez había pertenecido a Patricia. Descendió de la escalera cuando vio su expresión. «¿Te fue mal en el pueblo?», preguntó, secándose las manos con un trapo. Ruth asintió, colocando los comestibles en el mostrador con más fuerza de la necesaria. «Estoy cansada de que me traten como una atracción de circo, o peor, como si hubiera perdido la cabeza». Elías la guió a una silla, su tacto suave mientras la ayudaba a acomodar su cuerpo cada vez más engorroso. «La gente teme lo que no entiende, y tú, Ruth Washington, estás más allá de su comprensión». A pesar de su frustración, Ruth sonrió. «Esa es una forma diplomática de decir que soy un escándalo». «Eres un milagro», corrigió Elías, arrodillándose ante ella para quitarle los zapatos. «Nuestro hijo es un milagro, y las opiniones de Valle Escondido no pueden cambiar eso». Como si estuvieran de acuerdo, el bebé eligió ese momento para dar una patada particularmente entusiasta. Ruth jadeó, luego se rió, guiando la mano de Elías hacia el lugar. «¿Sientes eso? Va a ser futbolista». La maravilla en el rostro de Elías, cuando sintió los movimientos de su hijo, nunca disminuyó, sin importar cuántas veces lo experimentara. En estos momentos íntimos, protegidos dentro de las paredes de su hogar, Ruth casi podía olvidar el juicio del mundo exterior. Pero la realidad se entrometió de nuevo a la semana siguiente, cuando Ruth recibió una llamada de Patricia con la voz tensa y vacilante. «Mamá, yo quería ver cómo estás». «Estoy bien», respondió Ruth, con la esperanza revoloteando en su pecho ante esta rama de olivo. «El médico dice que todo progresa con normalidad, y ahora estoy casada. ¿Lo dijo Josefina?» Una pausa. Lo mencionó. Otra pausa, más larga esta vez. «Mamá, llamo porque... Bueno, ha habido rumores. Alguien de Valle Escondido contactó a la junta escolar de forma anónima, sugiriendo que obtuve mi puesto a través de medios inapropiados». Ruth se sentó pesadamente en la silla de su cocina. La conmoción la dejó momentáneamente sin habla. ¿Qué significa eso? «Están insinuando que las elecciones poco convencionales de mi madre se reflejan en mi juicio y carácter moral como directora». El dolor y la ira en la voz de Patricia eran palpables. «¿Están usando mi embarazo en tu contra?». La voz de Ruth se elevó con incredulidad. «Eso es más que ridículo, es malicioso». «Es política de pueblo pequeño», suspiró Patricia. «La junta lo desestimó, afortunadamente». «Pero, mamá,
Esto ya no solo te está afectando a ti, me está afectando a mí, a mi carrera, y Josefina también ha estado respondiendo preguntas en su firma. La implicación flotaba tácita. Las decisiones de Ruth estaban creando problemas. Para sus hijas, la felicidad que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por una culpa familiar que la había ensombrecido desde que aparecieron esas 2 líneas rosas en la prueba de embarazo. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras inadecuadas incluso para sus propios oídos. «Nunca quise causar problemas a ustedes, chicas». «Lo sé», respondió Patricia. Su tono se suavizó ligeramente. «Solo necesito algo de tiempo, mamá, para descubrir cómo manejar todo esto». Después de que se despidieron, Ruth se sentó a la mesa de la cocina, con una mano apoyada en su vientre hinchado, la otra agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Todavía estaba sentada allí cuando Elías regresó de su trabajo, las sombras del crepúsculo alargándose por el jardín. Una mirada a su rostro le dijo que algo andaba mal. «Llamó Patricia», explicó Ruth, relatando la conversación. «Están castigando a mis hijas por mis decisiones, Elías». Acercó una silla tomando sus manos entre las suyas. «No están tratando de castigarte a través de tus hijas. Hay una diferencia». Le quitó una lágrima de la mejilla con el pulgar. «Tus hijas son mujeres adultas con sus propias vidas. Esto se calmará. ¿Y si no? ¿Y si nuestro hijo crece aislado, objeto de susurros? ¿Y si sufre porque sus padres no pudieron conformarse a las expectativas de la gente?» Los miedos que había estado reprimiendo durante meses salieron a borbotones. ¿Y si soy egoísta, trayéndolo a un mundo que ya lo está juzgando? La expresión de Elías se volvió seria. «Escúchame, Ruth. Nuestro hijo nacerá en el amor. Sí, enfrentará desafíos. Todos lo hacen. Pero tendrá padres que desafiaron la convención y las expectativas para traerlo a este mundo. Aprenderá el coraje de su madre y la determinación de ambos». Colocó su mano sobre la de ella en su vientre, y sabrá que su propio valor no está definido por las opiniones de los demás. Cuando el bebé se movió bajo sus manos unidas, Ruth sacó fuerzas de la certeza de Elías. Sin embargo, más tarde esa noche, mientras permanecía despierta escuchando la respiración constante de Elías a su lado, la duda se filtró de nuevo como una sombra. ¿Estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? Las exigencias físicas de cuidar a un bebé a los 61 años, el peaje emocional de criar a un niño que podría enfrentar el ostracismo debido a las circunstancias de su nacimiento, los desafíos financieros de mantener a una familia cuando debería estar disfrutando de la jubilación. El sueño la eludió hasta que el amanecer pintó el cielo del este con una luz tentativa. Levantándose con cuidado para evitar despertar a Elías, Ruth se dirigió a la guardería. La habitación estaba tomando forma, las paredes recién pintadas de un azul suave. La antigua cuna que había albergado a Josefina y Patricia, lijada y renovada por las hábiles manos de Elías. Ruth pasó los dedos por la suave barandilla de madera. Los recuerdos la inundaron. Era joven entonces, en sus 20, con energía inagotable y un futuro que se extendía ante ella como un camino abierto. Ahora estaba en el otoño de la vida, con sabiduría ganada a través de la alegría y el dolor, pero con un cuerpo que le recordaba diariamente sus limitaciones. «Prometo amarte lo suficiente para compensar cualquier otra cosa que me falte», susurró a su hijo por nacer. «Prometo mantenerme fuerte por ti todo el tiempo que pueda». Fuera o no el bebé quien respondía a su voz o una mera coincidencia, una patada decisiva siguió a sus palabras. Ruth sonrió a pesar de sus preocupaciones. «Muy bien. Tenemos un trato, pequeño». Esa mañana, en el desayuno, Ruth tomó una decisión. «Quiero volver a la iglesia», anunció mientras Elías le servía su café descafeinado. Él la miró sorprendido. «¿Estás segura? Después de cómo te trataron». Ruth asintió. «No voy a volver por ellos. Voy por mí y por nuestro hijo. Mi fe no ha cambiado solo porque la congregación sí lo hizo». Elías la estudió por un momento, luego asintió.
Si eso es lo que quieres, estaré justo a tu lado. Ese domingo, Ruth usó su mejor vestido de maternidad, una compra reciente que Elías había insistido, encargado de una boutique en Ciudad de México. Con 7 meses de embarazo, no había forma de disimular su condición, ni lo intentó. Llegaron a la iglesia bautista La Esperanza, justo cuando comenzaba el servicio, deslizándose en un banco en la parte de atrás. Los himnos familiares inundaron a Ruth como un bálsamo, recordándole la fe que la había sostenido a través de pruebas mucho peores que la desaprobación social. Cuando el pastor Ramírez comenzó su sermón sobre el perdón y la redención, Ruth se permitió esperar que tal vez los corazones se estuvieran ablandando. Esa esperanza se rompió durante la hora de compañerismo que siguió al servicio. Mientras Ruth y Elías se dirigían a la mesa de refrigerios, las conversaciones murieron y se reformaron a su alrededor como el agua que se aparta alrededor de las piedras. Ruth acababa de extender la mano para tomar una taza de ponche cuando la diaconisa Clara se acercó, sus delgados labios apretados en lo que generosamente podría llamarse una sonrisa. Ruth, Elías, esto es inesperado. Antes de que Ruth pudiera responder, otra voz interrumpió el incómodo silencio. Creo que la palabra que estás buscando es indeseable, Margarita. La que hablaba era la señora Hernández, con su rostro redondo enrojecido, por lo que parecía ser una justa indignación. Algunos de nosotros estamos preocupados por el ejemplo que se les está dando a los jóvenes de nuestra congregación. Ruth se enderezó hasta su altura completa. Años de gestión de aulas le dieron autoridad a su voz, a pesar de su corazón palpitante. ¿Y qué ejemplo sería ese, Gladys? ¿Amor? ¿Fe? ¿Gratitud por las bendiciones inesperadas? El rubor de la señora Hernández se profundizó. Hay formas adecuadas e inadecuadas de conducirse, especialmente a su edad, Ruth. Y esto... gesticuló vagamente hacia el embarazo de Ruth. Esto no es adecuado. Elías dio un paso adelante. Su expresión se oscureció, pero Ruth colocó una mano restrictiva en su brazo. Me parece recordar que el propio Jesús tenía mucho que decir sobre aquellos que se autonombraban jueces de la decencia, dijo con calma. Algo sobre troncos y motas, si la memoria no me falla. Varios espectadores se movieron incómodos, pero la señora Hernández no se amedrentó. No se atreva a citar las escrituras para justificar su situación. Una mujer de su edad, con un hombre lo suficientemente joven como para ser su hijo, es indecente. Y ahora paseando por ahí con este embarazo, como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Es algo de lo que estar orgullosa, interrumpió una nueva voz. Ruth se giró para encontrar a la doctora Helena Wilson de pie cerca. Su atuendo de iglesia contrastaba marcadamente con los uniformes médicos que Ruth estaba acostumbrada a verla usar. El embarazo de la señora Washington es médicamente notable, una verdadera rareza que muchos especialistas considerarían milagrosa, continuó la doctora Wilson, moviéndose para pararse junto a Ruth. Y lo que es más importante, no es asunto suyo. Gladys, la inesperada aliada le dio valor a Ruth. Vine aquí hoy a adorar, dijo, dirigiéndose no solo a la señora Hernández y a la diaconisa Clara, sino a los miembros de la congregación reunidos que habían estado fingiendo no escuchar. Para agradecer a Dios por las bendiciones en mi vida, incluyendo a mi esposo y a mi hijo. Colocó una mano protectora sobre su abdomen redondeado. Si mi presencia te ofende, eso es entre tú y Dios. Pero no me disculparé por el amor, y no esconderé mi alegría para que otros se sientan cómodos. Con eso se giró y caminó hacia la salida, con su dignidad intacta, a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Elías y la doctora Wilson la siguieron, formando una barrera protectora entre Ruth y las miradas de la congregación. Afuera, bajo el sol de octubre, Ruth finalmente se permitió una respiración temblorosa. «Gracias», le dijo a la doctora Wilson. Eso fue inesperado. La doctora se encogió de hombros. Una sonrisa irónica le tocó los labios. Nunca he tenido mucha paciencia con la hipocresía. Además, como su médico, no puedo dejar que el estrés comprometa su salud. Le apretó la mano a Ruth. Por lo que vale, creo que lo que estás haciendo es valiente. Poco convencional, sí, pero valiente.
Su hijo tiene suerte de tener padres dispuestos a enfrentar la adversidad por su bien. Después de que la doctora Wilson se fue, Elías ayudó a Ruth a subir al coche. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Ruth consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, admitió. Estoy herida y enojada, pero también estoy segura, más segura que nunca, de que estamos haciendo lo correcto. Nuestro hijo merece ser celebrado, no susurrado como un escándalo. Elías encendió el coche, su expresión resuelta. Entonces construiremos un mundo donde sea celebrado, prometió. Incluso si ese mundo tiene que empezar con solo nosotros. 3. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya enfrentado juicios o exclusión social por una elección personal que iba en contra de las expectativas convencionales? ¿Cómo lo manejaron? Las semanas siguientes a la confrontación en la iglesia trajeron cambios inesperados al pequeño mundo de Ruth y Elías. La noticia del incidente se extendió por Valle Escondido como un incendio forestal, pero para sorpresa de Ruth, no toda la atención resultante fue negativa. La primera indicación de que las mareas podrían estar cambiando llegó en forma de una canasta dejada en su porche, pan casero, conservas y una manta para bebé tejida a mano en suave lana amarilla. La tarjeta adjunta llevaba la firma de Amelia Grayson, la esposa del señor Grayson, y miembro de la Iglesia Bautista La Esperanza desde hacía mucho tiempo. Cada niño es una bendición, decía la sencilla nota, sin importar cuándo ni cómo lleguen. 2 días después, la antigua colega de Ruth, la señora Abernathy, llegó con una cazuela y consejos de décadas sobre cómo manejar el trabajo de parto que hicieron reír a Ruth a pesar de su aprensión. No le hagas caso a Gladys Hernández. Si a esa gente, declaró la mujer de 80 años, sentándose cómodamente a la mesa de la cocina de Ruth, como si los meses de distanciamiento nunca hubieran ocurrido. Fueron igual de críticos cuando mi Dorotea se divorció en el 82. Ahora, todos se deshacen por su segundo marido, como si nunca hubieran dicho nada en su contra. Otras pequeñas amabilidades siguieron. Una llamada de un miembro de la iglesia, disculpándose por no haber hablado durante la confrontación. Una invitación a unirse a un grupo de maestras jubiladas para su almuerzo mensual. Vecinos que antes evitaban el contacto visual, ahora ofrecían saludos vacilantes o breves saludos. Parecía que, al mantenerse firme, Ruth había obligado a la comunidad a tomar partido, y no todos habían elegido el juicio. Incluso Patricia llamaba con más frecuencia. Su incomodidad inicial dio paso gradualmente a preguntas cautelosas sobre el bebé y finalmente sobre Elías. Solo Josefina permaneció distante, sus raras comunicaciones formales y desprovistas de cualquier reconocimiento del embarazo o el matrimonio de Ruth. Cuando Ruth entró en su 8º mes, los desafíos físicos aumentaron. Su presión arterial subió a niveles preocupantes, lo que llevó a la doctora Wilson a ordenar reposo en cama durante el resto del embarazo. Sé que es frustrante, reconoció la doctora cuando Ruth protestó, pero necesitamos minimizar los riesgos. A su hijo le va bien, pero su cuerpo está bajo un estrés significativo. El encierro fue, de hecho, frustrante para una mujer que había pasado su vida en constante movimiento, enseñando, cultivando un jardín, sirviendo a su comunidad. Elías hizo todo lo posible para aliviar la carga, reorganizando su horario de trabajo para estar más en casa, instalando un televisor en su dormitorio, trayendo flores frescas del jardín para alegrar sus días de cautiverio. «Me siento inútil», confesó Ruth una noche mientras Elías colocaba almohadas detrás de su espalda. «Debería estar preparando la guardería, cocinando comidas, haciendo algo productivo». «Estás haciendo algo productivo», le recordó Elías, colocando su mano sobre su abultado abdomen, donde su hijo realizaba sus acrobacias diarias. «Estás haciendo crecer nuestro milagro. Ese es el trabajo más importante ahora mismo». Ruth cubrió su mano con la suya, sacando consuelo de su inquebrantable apoyo. Sin embargo, la ansiedad continuó carcomiéndola en los momentos tranquilos. El miedo no solo al nacimiento en sí, sino a lo que podría venir después.
¿Tendría la fuerza para cuidar a un bebé? ¿Se recuperaría su cuerpo lo suficiente? ¿De la tensión del embarazo y el parto? ¿Llegaría Elías a resentir las cargas que su edad imponía a su familia? Estas preguntas la atormentaban en sus noches de insomnio, incluso cuando presentaba una cara valiente al mundo. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Una lluviosa tarde de noviembre. Ruth estaba durmiendo a intervalos cuando un golpe en la puerta principal la despertó. Escuchó los pasos de Elías, seguidos de una conversación ahogada, y lo más sorprendente, la inconfundible voz de Josefina. Con el corazón latiéndole con fuerza, Ruth luchó por sentarse, alisando su cabello y su camisón lo mejor que pudo antes de que su hija apareciera en el marco de la puerta del dormitorio. Josefina se paró torpemente en el umbral, con su impermeable de diseñador goteando sobre el desgastado piso de madera, su expresión una compleja mezcla de preocupación e incomodidad. «Madre», dijo formalmente, «¿puedo pasar?» «Por supuesto», respondió Ruth, luchando por mantener la voz firme. Josefina entró vacilante, posándose en el borde de la silla junto a la cama, como si temiera comprometerse por completo con su presencia. Durante un largo momento ninguna habló. «Estás en reposo en cama», observó finalmente Josefina. «Órdenes de la doctora Wilson», confirmó Ruth. «Presión arterial. Pero por lo demás, las cosas van bien». Josefina asintió. Su mirada recorrió el abultado abdomen de Ruth con lo que parecía ser curiosidad científica en lugar de interés maternal. «Hablé con tu doctora», admitió. «Por eso estoy aquí. Ella me llamó». La sorpresa de Ruth debe haber sido evidente en su rostro, porque Josefina continuó rápidamente. «La confidencialidad médico-paciente solo llega hasta cierto punto cuando el poder notarial médico podría ser relevante. Quería asegurarse de que estaba preparada por si acaso». El lenguaje clínico era tan típico de Josefina, las emociones filtradas a través del vocabulario de un abogado de contingencias y peores escenarios. Sin embargo, debajo del distanciamiento profesional, Ruth detectó algo más. Miedo, tal vez. Preocupación. «No estoy planeando complicaciones», dijo Ruth suavemente, «pero agradezco que hayas venido». La compostura de Josefina vaciló ligeramente. «Patricia dice que he sido irrazonable, que independientemente de mis reservas, sigues siendo nuestra madre. Y este bebé, por inusuales que sean las circunstancias, será nuestro hermano». «Hermano». La palabra flotó en el aire entre ellas, el primer reconocimiento que Josefina había hecho de la realidad del niño que crecía dentro de Ruth. «Medio hermano, técnicamente», corrigió Ruth con una pequeña sonrisa. «A mi edad creo que podemos prescindir de tecnicismos», respondió Josefina, un indicio de su raro humor que se asomaba. Luego, más suavemente, «¿Se está moviendo ahora? ¿Puedo...?» Gesticuló tentativamente hacia el vientre de Ruth. «Sí a ambas», respondió Ruth, la emoción apretando su garganta mientras guiaba la mano de su hija hacia donde su nieto estaba haciendo sentir su presencia con patadas decididas. La aguda bocanada de aire de Josefina al contacto fue seguida por algo que Ruth no había visto en años, la sonrisa genuina de su hija mayor, sin reservas y tocada por la maravilla. «Es fuerte», susurró Josefina. «Como su madre», estuvo de acuerdo Ruth, cubriendo la mano de Josefina con la suya. Permanecieron así durante varios momentos, conectadas por los movimientos rítmicos de la nueva vida. Cuando Josefina finalmente retiró su mano, su comportamiento profesional se había suavizado notablemente. «He sido injusta», admitió. Las palabras claramente difíciles para una mujer no acostumbrada a reconocer errores. «Estaba conmocionada y tenía miedo por ti, y sí, preocupada por las apariencias. Pero eso no excusa cómo me he comportado». «Te estabas protegiendo a ti misma y a tu hermana», dijo Ruth. «Entiendo eso, incluso si me dolió». «Pero esa es la cuestión», insistió Josefina, la frustración evidente en su voz. «No estaba protegiendo a nadie, te estaba juzgando, como esa gente de mente estrecha de tu iglesia. Me avergonzaba que mi madre de 61 años encontrara el amor con un hombre más joven, tuviera un bebé cuando debería,
estar instalándose en una jubilación tranquila, como si solo hubiera un camino aceptable para una mujer de tu edad. Sacudió la cabeza, la autorrecriminación clara en su expresión. Lo siento, madre, de verdad. La disculpa, tan inesperada y genuina, trajo lágrimas a los ojos de Ruth. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que sabes. Josefina tomó su portafolios y sacó un sobre de tamaño legal. Traje documentos revisados. Tutela conjunta para ti y Elías, con Patricia y yo como tutoras secundarias, solo si ambos están no disponibles. Colocó el sobre en la mesita de noche. También establecí un fondo universitario para mi hermano. No es mucho todavía, pero es un comienzo. El gesto, tan práctico pero profundamente significativo viniendo de Josefina, rompió la barrera final entre ellas. Ruth extendió los brazos y su hija se movió hacia su abrazo con solo una ligera vacilación. «Te he extrañado», murmuró Ruth contra el cabello de Josefina, que aún olía al costoso champú que usaba desde la universidad. «Yo también te he extrañado», admitió Josefina, con la voz amortiguada contra el hombro de Ruth. Cuando se separaron, ambas se estaban limpiando las lágrimas. «Elías parece decente», ofreció Josefina, el mayor elogio que era capaz de otorgar en ese momento. «Me ama», respondió Ruth simplemente, «y amará a nuestro hijo. Eso es todo lo que importa al final». Más tarde, después de que Josefina se fue con la promesa de regresar el fin de semana siguiente con Patricia, Ruth sintió que un peso se le quitaba de su espíritu. Todavía habría desafíos por delante. El nacimiento en sí, la adaptación a la vida con un recién nacido a los 61 años, los continuos juicios de aquellos incapaces de ver más allá de las convenciones, pero con su familia reuniéndose gradualmente a su alrededor, con la firme presencia de Elías, Ruth se sintió nuevamente fortalecida para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el viento hacía vibrar las ventanas, Ruth durmió plácidamente por primera vez en semanas, con una mano apoyada protegiendo a su hijo. En sus sueños, lo vio correr por campos iluminados por el sol, riendo con la alegría despreocupada de un niño seguro de su lugar en el mundo. Y ella también estaba allí, mayor sí, pero aún lo suficientemente fuerte como para atraparlo cuando se lanzara a sus brazos. Las contracciones comenzaron con 2 semanas de anticipación, despertando a Ruth de un sueño sin sueños. Por un momento, permaneció perfectamente quieta, sin saber si la sensación de opresión era otra falsa alarma o el verdadero comienzo del trabajo de parto. Cuando la segunda contracción la agarró 3 minutos después, supo con certeza que su hijo había decidido hacer su entrada antes de lo previsto. «Elías», llamó con voz notablemente firme a pesar del miedo y la emoción que corrían por su cuerpo. «Ya es hora». Estaba instantáneamente alerta. Años de trabajo de construcción lo habían entrenado para despertar completamente en cualquier momento. Sin pánico ni vacilación la ayudó a vestirse, recogió la bolsa del hospital que habían preparado semanas atrás y llamó a la doctora Wilson mientras Ruth respiraba a través de contracciones cada vez más intensas. La noche de noviembre era fría y clara, con estrellas visibles en la oscuridad anterior al amanecer, cuando Elías ayudó a Ruth a subir al auto. El viaje al hospital conmemorativo de Ensenada pareció a la vez eterno e instantáneo, marcado por la respiración concentrada de Ruth y las ocasionales tranquilizaciones de Elías. «Lo estás haciendo genial», le dijo, con una mano en el volante y la otra agarrándola de ella. «Un poco más». Para cuando llegaron al hospital, las contracciones de Ruth llegaban cada 2 minutos, cada una más poderosa que la anterior. La doctora Wilson ya estaba esperando, su tranquila presencia un contrapunto a la gran cantidad de actividad cuando las enfermeras ayudaron a Ruth a subir a una silla de ruedas y la llevaron a la sala de maternidad. 8 centímetros dilatada, anunció la doctora Wilson después de examinar a Ruth. «Este pequeño tiene prisa por conocerte». Lo que siguió fue una borrachera de dolor, determinación y enfoque primario. Ruth, que había dado a luz 2 veces antes en su juventud,
Todavía no estaba preparada para la intensidad del trabajo de parto a los 61 años. Su cuerpo, aunque fuerte por décadas de trabajo físico, se esforzaba contra las exigencias que se le imponían. Los monitores emitían un ritmo constante de latidos cardíacos maternos y fetales, mientras las enfermeras se movían eficientemente a su alrededor, ajustando los goteos intravenosos y revisando los signos vitales. A pesar de todo, Elías permaneció como una presencia constante a su lado. Su rostro reflejaba asombro y preocupación en igual medida mientras presenciaba la fuerza y la vulnerabilidad de Ruth en igual medida. «La presión arterial está subiendo», señaló una enfermera con desapego profesional que no logró enmascarar del todo su preocupación. La expresión de la doctora Wilson se tensó casi imperceptiblemente. «Vamos a acelerar las cosas», decidió, su tono transmitiendo la urgencia que intentaba no comunicar directamente. Ruth, a pesar de la niebla del dolor, entendió de inmediato. «¿Está en peligro?», logró decir entre contracciones. «No», le aseguró la doctora Wilson, «pero debemos ser cautelosos. Voy a ayudarte a dar a luz ahora, Ruth. En la próxima contracción, quiero que empujes con todo lo que tengas». Los siguientes minutos fueron una sinfonía de aliento, determinación y, finalmente, el llanto primario y triunfal de un recién nacido que respiraba por primera vez. «Ya está aquí», susurró Elías, las lágrimas rodando sin control por su rostro, mientras la doctora Wilson colocaba al bebé chillón en el pecho de Ruth. «Nuestro hijo está aquí, Ruth». A través de una nebulosa de agotamiento y asombro, Ruth miró hacia abajo a la pequeña vida que habían creado contra todo pronóstico. Cabello oscuro y rizado, piel una mezcla perfecta de su caoba y los tonos ámbar de Elías, pequeños puños ya levantados como si estuvieran listos para luchar contra cualquier desafío que el mundo pudiera presentar. «Emmanuel», murmuró, recordando el nombre que habían elegido meses atrás. «Dios está con nosotros». Pero el momento de perfecta alegría se vio interrumpido por una alarma repentina. «Su presión está bajando», gritó una enfermera, y Ruth se dio cuenta de una extraña sensación de mareo, una oscuridad que se extendía en los bordes de su visión. «Hemorragia». La voz de la doctora Wilson parecía provenir de muy lejos. «Sáquenlo de aquí. Preparen un quirófano». Lo último que Ruth vio antes de que la conciencia se desvaneciera fue el rostro de Elías, el terror reemplazando la alegría mientras su hijo recién nacido era sacado de sus brazos. Cuando Ruth volvió a abrir los ojos, la habitación estaba tenuemente iluminada y tranquila, excepto por el pitido constante de los monitores y el suave silbido del oxígeno. Su cuerpo se sentía pesado, distante de alguna manera, como si estuviera flotando ligeramente por encima de él en lugar de habitarlo, por completo. Girando la cabeza con esfuerzo, descubrió a Elías desplomado en una silla junto a su cama, el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Como si sintiera su mirada se movió. El alivio inundó sus facciones cuando la vio consciente. «Ruth», respiró extendiendo la mano hacia la suya. «Gracias a Dios». «¿Emmanuel?», logró decir, su voz ronca. La sonrisa de Elías fue inmediata y tranquilizadora. «Perfecto. 6 libras, 8 onzas, todos los dedos y los dedos de los pies contados». Tragó saliva con dificultad antes de continuar. «Lo están monitoreando en la USIN como precaución, pero la doctora Wilson dice que es notablemente fuerte para tener 2 semanas de anticipación». «¿Qué pasó?», preguntó Ruth, al darse cuenta del apósito quirúrgico en su abdomen, las múltiples líneas intravenosas en sus brazos. «Tuviste una hemorragia posparto», explicó Elías suavemente. «Tuvieron que realizar una cirugía de emergencia para detener el sangrado. Tú...» Su voz se quebró ligeramente. «Perdiste mucha sangre. No estaban seguros por un tiempo si...» No pudo terminar la frase, el miedo aún demasiado crudo. Ruth le apretó la mano débilmente. «Pero todavía estoy aquí», susurró. «Ambos lo estamos». Elías asintió, llevándose su mano a los labios. «La doctora Wilson dice que necesitarás tiempo para recuperarte, varias semanas de tomártelo con mucha calma».
pero deberías tener una recuperación completa. El alivio en su voz era palpable, un testimonio de lo cerca que habían estado de un resultado diferente. «¿Cuándo puedo verlo?», preguntó Ruth, ya calculando cuán pronto podría volver a sostener a su hijo. «Mañana, si tus signos vitales se mantienen estables», prometió Elías. «Josefina y Patricia ya están aquí. Se han turnado para sentarse con Emmanuel cuando estoy contigo». La mención de sus hijas trajo una nueva emoción al corazón ya abrumado de Ruth. «¿Vinieron?». «En el momento en que llamé», confirmó Elías. «Josefina ha estado aterrorizando al personal de enfermería con preguntas sobre tus cuidados. Muy de abogada. Y Patricia trajo suficiente ropa de bebé para equipar a trillizos». Ruth sonrió a pesar de su agotamiento. «Nuestra familia», murmuró. Todos juntos. La recuperación que siguió fue agotadora, dolorosa, frustrante y más lenta de lo que el espíritu independiente de Ruth podía aceptar fácilmente. Pero también trajo bendiciones inesperadas. Josefina tomó 2 semanas libres de su bufete de abogados para ayudar en casa después de que Ruth fue dada de alta, revelando un lado sorprendentemente práctico al administrar los horarios de los medicamentos y las citas médicas con precisión militar. Patricia llegó los fines de semana, su afinidad natural con los niños evidente en la forma en que acunaba a Emmanuel, cantando las mismas canciones de cuna que Ruth le había cantado una vez a ella. Y Elías se movió a través de todo con tranquila competencia, aprendiendo a cambiar pañales y preparar biberones junto con Ruth, ninguno de los dos expertos, pero ambos comprometidos a resolverlo juntos. El propio Emmanuel demostró ser un bebé notablemente tranquilo, con los ojos reflexivos de Santiago y la sonrisa pronta de Elías. Ruth a menudo se encontraba simplemente observándolo respirar mientras dormía, maravillándose del milagro, de su existencia y de la segunda oportunidad en la maternidad que nunca había esperado recibir. El desarrollo más sorprendente se produjo 6 semanas después del nacimiento de Emmanuel, cuando Ruth finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para aventurarse fuera de su casa para algo más que citas médicas. Un golpe en la puerta reveló al diácono Felipe, sombrero literalmente en mano, luciendo decididamente incómodo en su porche. «Señora Washington», comenzó formalmente, «la congregación de la Iglesia Bautista La Esperanza desea extender una invitación para que su familia asista al servicio de Navidad el próximo domingo. Y, si lo desea, nos gustaría organizar una dedicación adecuada al pequeño Emmanuel en el Año Nuevo». La rama de olivo, aunque tardía, era inconfundible. Ruth estudió al hombre que una vez había sugerido que su embarazo era un fracaso moral, y que cambió la opinión de la congregación, diácono Felipe. «Ser testigo de la verdadera fe en acción», admitió con inesperada honestidad. «Nunca vacilaste en tu creencia de que tu hijo era una bendición, incluso cuando te enfrentaste a nuestra reserva. Ese tipo de convicción merece respeto». Ruth consideró cuidadosamente la invitación. Una parte de ella quería negarse por principio, para proteger a Emmanuel de una comunidad que lo había rechazado antes de que siquiera naciera. Pero otra parte, la parte que había enseñado a generaciones de niños sobre el perdón y las segundas oportunidades, reconoció la oportunidad que se le ofrecía. «Lo consideraremos», dijo finalmente. «Gracias por la invitación». Cuando compartió el encuentro con Elías esa noche, su respuesta la sorprendió. «Deberíamos ir», dijo mientras eructaba suavemente a Emmanuel después de alimentarlo. «No por ellos, sino por él». Asintió hacia su hijo. «Merece ser celebrado públicamente, que su existencia sea reconocida como la bendición que es». «Incluso por la gente que una vez susurró que se lo había robado», replicó Ruth, con el dolor aún fresco a pesar del paso del tiempo. La expresión de Elías fue contemplativa mientras acomodaba a Emmanuel contra su hombro. «Especialmente por ellos», dijo finalmente. «Qué mejor testimonio de la verdad que tener a aquellos que una vez la negaron, ahora dar testimonio de ella». El domingo siguiente, Ruth entró en la Iglesia Bautista La Esperanza, por primera vez desde aquel día de confrontación meses atrás.
Llevaba un sencillo vestido azul. Emmanuel, acurrucado contra ella en un cabestrillo que Josefina había insistido en comprar en una costosa boutique de Ciudad de México. Elías caminaba a su lado, mientras Josefina y Patricia los flanqueaban como centinelas protectores. La congregación guardó silencio cuando se dirigieron a una banca a mitad del pasillo. Entonces, inesperadamente, la señora Abernathy se levantó de su asiento y se acercó, con sus manos ancianas extendidas hacia Ruth. ¿Puedo verlo?, preguntó con la voz resonando en el santuario silencioso. Ruth vaciló solo brevemente antes de ajustar cuidadosamente el cabestrillo para revelar el rostro dormido de Emmanuel. «Oh, Dios mío», respiró la señora Abernathy, una sonrisa transformando sus arrugadas facciones. «Tiene tus ojos, Ruth, los ojos de tu padre también, si no recuerdo mal». La simple observación, reconociendo tanto la herencia de Emmanuel como el papel legítimo de Ruth como su madre, rompió algo en la atmósfera. Otros feligreses comenzaron a acercarse, ofreciendo felicitaciones tentativas, admirando al bebé, dando la bienvenida a Ruth y Elías de regreso al redil. No todos, por supuesto. Ruth notó a la señora Hernández y a varios otros manteniendo una distancia marcada, pero lo suficiente como para sugerir que la curación era posible, que la comprensión podría eventualmente reemplazar el juicio. El sermón del pastor Ramírez esa mañana se centró en las bendiciones inesperadas y las limitaciones de la comprensión humana frente al propósito divino. Ya fuera coincidencia o intencional, el mensaje parecía adaptado a la situación de Ruth. Cuando el servicio concluyó, se acercó a su banca directamente. «Señora Washington», dijo formalmente, antes de que su comportamiento profesional se suavizara. «Ruth, ¿puedo cargarlo?» La solicitud, tan simple pero tan significativa viniendo de un hombre que una vez había sugerido que su embarazo era inapropiado para el reconocimiento público, trajo lágrimas a los ojos de Ruth. Sin decir una palabra, transfirió a Emmanuel a los brazos del pastor. Mientras el pastor Ramírez miraba al bebé, su expresión reflejaba la misma maravilla que Ruth había visto en innumerables rostros desde el nacimiento de Emmanuel. El reconocimiento instintivo de la nueva vida como un milagro, independientemente de las circunstancias de su llegada. «Una bendición navideña de verdad», murmuró, devolviendo a Emmanuel a Ruth con suave reverencia. Mientras conducían a casa, con Emmanuel durmiendo plácidamente en su asiento de seguridad para el automóvil y la luz del sol invernal inclinándose a través de los árboles desnudos a lo largo del camino, Ruth reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento. Los miedos y los juicios, las dificultades físicas, las conmociones emocionales, todo parte del doloroso pero necesario nacimiento de su familia poco convencional. Habría desafíos por delante, por supuesto. Ruth no albergaba ilusiones sobre las dificultades de criar a un niño a su edad, o la probabilidad de que Emmanuel enfrentara preguntas y tal vez incluso crueldad a medida que creciera, pero también sabía con certeza absoluta que a su hijo nunca le faltaría amor, ni el ejemplo de coraje frente a la oposición. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Elías, extendiendo la mano para tomarla de ella. Ruth sonrió, observando el paisaje invernal pasar por su ventana. Solo estaba pensando en el futuro de Emmanuel, admitió, en el mundo en el que está creciendo. «¿Y?», preguntó Elías cuando ella guardó silencio. «Y creo», dijo Ruth lentamente, «que cualquier niño que comienza la vida como un milagro tiene una ventaja para encontrar su lugar en el mundo. Su vida tendrá un propósito porque comenzó con un propósito, contra viento y marea, contra toda expectativa». Elías le apretó la mano, con una expresión que reflejaba la misma certeza tranquila que había atraído a Ruth hacia él desde el principio. «Nuestro trabajo es simplemente asegurarnos de que lo sepa», dijo simplemente. Ruth asintió, con la mirada de vuelta en Emmanuel, durmiendo plácidamente a pesar del movimiento del coche y las complicaciones del mundo en el que había nacido. En ese momento, observando el subir y bajar del pecho de su hijo y sintiendo la calidez de la mano
de su esposo en la suya. Ruth supo con absoluta claridad que estaba exactamente donde debía estar, convencional o no, aprobado o no, comprendido o no. Esta era su familia. Este era su milagro. Esta era su verdad. Cuando Emmanuel Washington cumplió 1 año, Ruth y Elías celebraron una pequeña fiesta en su patio trasero. El sol de abril calentaba la hierba recién verde mientras amigos y familiares se reunían para maravillarse con el pequeño niño que ahora caminaba con pasos inciertos entre manos extendidas. Su risa se propagaba con la brisa primaveral. La doctora Wilson vino con una cámara profesional para documentar la ocasión. «Para revistas médicas», bromeó, aunque Ruth sospechaba que el interés de la doctora iba más allá de la curiosidad académica. La señora Abernathy trajo un edredón hecho a mano con el nombre y la fecha de nacimiento de Emmanuel bordados en el centro. Incluso el señor Grayson apareció, presentando una caja de herramientas en miniatura para cuando esté listo para aprender el oficio. Josefina y Patricia llegaron juntas. Su relación antes fría con Elías ahora se había calentado con un afecto genuino mientras lo observaban criar a su hermano con una devoción inquebrantable. Las hermanas se habían convertido en visitas habituales durante el año pasado. Su incomodidad inicial con la situación gradualmente reemplazada por un amor protector por Emmanuel y una conexión renovada con Ruth. Mientras Ruth veía a su hijo menor untar el pastel de cumpleaños en su radiante rostro, atrapó a Elías observándola con una tierna expresión. «¿Qué?», se preguntó repentinamente cohibida por el cabello canoso que ya no se molestaba en teñir, o las arrugas que la paternidad había profundizado alrededor de sus ojos. «Eres hermosa», dijo simplemente. «Estás radiante». Ruth se rió suavemente. «Estoy agotada. Los niños de 1 año son agotadores». «Sí», estuvo de acuerdo Elías, sin apartar la mirada de su rostro. «Y sin embargo, nunca has parecido más viva», terminó, extendiendo la mano para limpiar una mancha de glaseado de su mejilla. Ruth no pudo negar la verdad en sus palabras. A pesar de los desafíos físicos de criar a un niño pequeño a los 62 años, a pesar de las noches de sueño interrumpido y los días de constante vigilancia, se sentía más vibrantemente presente en su vida de lo que había estado en los años anteriores a la llegada de Emmanuel. Cada hito, la primera sonrisa, la primera palabra, los primeros pasos, había sido una revelación, experimentada con la sabiduría de la edad, pero con la fresca maravilla del nuevo descubrimiento. La tarde se desarrolló en una agradable bruma de conversación y risas. Ruth se encontró sentada junto a Patricia en los escalones del porche, observando cómo Elías le demostraba a Emmanuel cómo usar el martillo de plástico de su nuevo juego de juguetes, con el rostro del pequeño en un estudio de concentración. «Se parece a papá cuando hace eso», observó Patricia en voz baja. «Esa expresión seria». Ruth asintió con la garganta tensa por la inesperada conexión entre su difunto esposo y el hijo que nunca había conocido. A Santiago le habría encantado. Patricia guardó silencio por un momento, luego dijo, «Creo que él lo habría aprobado, ¿sabes? De Elías, de todo esto». Gesticuló vagamente hacia la reunión. «Papá siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía». «No estaba segura de que aún tuviera este tipo de fuerza en mí», admitió Ruth, observando cómo Emmanuel abandonaba el martillo para corretear hacia Josefina, con los brazos extendidos en una demanda imperial para que lo levantaran. «Pero supongo que nunca sabemos realmente de lo que somos capaces hasta que somos puestos a prueba». «Cuando me enteré del embarazo», confesó Patricia, «pensé que habías perdido la cabeza. Estaba avergonzada, preocupada por ti, enojada porque te habías puesto en riesgo». Hizo una pausa, observando a Josefina levantar a Emmanuel en el aire, su chillido de deleite resonando en todo el jardín. «Pero verte como madre de nuevo, verte con Elías, ahora lo entiendo. Algunas oportunidades valen cada riesgo». El simple reconocimiento, ofrecido sin reservas ni reservas, conmovió profundamente a Ruth. El viaje a este momento había sido difícil para todos ellos, lleno de miedo y juicio,
malentendidos y reconciliación, que hubieran llegado hasta aquí. Una familia ampliada en lugar de dividida por la inesperada llegada de Emmanuel parecía un milagro en sí mismo. Cuando la luz de la tarde comenzó a suavizarse hacia la noche, los invitados partieron gradualmente con abrazos y promesas de visitar pronto. La doctora Wilson fue la última en irse, deteniéndose en su automóvil para abrazar a Ruth calurosamente. Hace un año no estaba segura de que ninguno de los dos lo lograría, admitió en voz baja. Cuando tuviste la hemorragia después del parto, hubo momentos... Sacudió la cabeza. La compostura profesional se escapó momentáneamente. Eres una mujer notable, Ruth Washington. Tuve una excelente atención médica, dijo Ruth. Tuviste determinación, corrigió la doctora Wilson. Y amor, esas son medicinas poderosas. Después de que se fue, Ruth encontró a Elías en el cuarto del bebé, meciendo suavemente a un Emmanuel cansado hacia el sueño. Los ojos del pequeño estaban pesados, su rostro querubínico relajado cuando se acercaba el sueño. Ruth se apoyó contra el marco de la puerta, memorizando el cuadro, las fuertes manos de su esposo acunando a su hijo con infinita ternura, los últimos rayos de sol pintándolos a ambos con luz dorada. Esto, pensó, era lo que los chismosos y los jueces nunca podrían entender. Este tranquilo milagro de familia, creado contra todo pronóstico y expectativa, este amor que desafió las convenciones, la biología y la presión social. Como si sintiera sus pensamientos, Elías levantó la vista con una sonrisa en las comisuras de su boca. «Ya casi está dormido», susurró. «Creo que toda la emoción lo agotó». Ruth se acercó a ellos, pasando suavemente una mano sobre los rizos oscuros de Emmanuel. «Tuvo un día maravilloso», murmuró. «Gracias por hacerlo perfecto». Elías levantó una ceja. «¿Yo? Lo único que hice fue armar esa ridícula cocina de juguete que Josefina insistió en comprarle». «Hiciste todo», corrigió Ruth suavemente. «Te arriesgaste por una viuda solitaria. Te quedaste cuando otros se habrían ido. Creíste en las posibilidades cuando la lógica decía que no las había». Su voz se quebró. «Me ayudaste a crearlo». La expresión de Elías se suavizó al mirarla. «La mejor decisión que he tomado», dijo simplemente. «Caminar por tu entrada ese día, preguntando si necesitabas ayuda con tu techo. No tenía idea de que estaba caminando hacia mi futuro». Emmanuel se movió ligeramente en sus brazos, con los labios pequeños separándose en un suspiro antes de volver a dormirse. Con facilidad practicada, Elías se levantó y transfirió al bebé a su cuna, ambos padres observando por un momento para asegurar que la transición no perturbara su descanso. En el pasillo fuera del cuarto del bebé, Elías atrajo a Ruth hacia su abrazo. «Feliz aniversario», susurró contra su cabello. «¿Aniversario?» Ruth retrocedió ligeramente, confundida. «Nuestro aniversario de bodas es en octubre». Elías sonrió. «No ese. Hoy se cumple un año desde que nació Emmanuel. Un año desde que nuestra familia se completó». Su expresión se volvió más seria. «Un año desde que casi los pierdo a ambos». El recuerdo de lo cerca que habían estado de la tragedia ensombreció a Ruth. «Pero no fue así», le aseguró extendiendo la mano para sostener su rostro entre las suyas. «Estamos aquí, todos nosotros». Esa noche, después de que se lavaran los platos y se limpiara el detrito del cumpleaños, Ruth se sintió incapaz de dormir a pesar de la fatiga del día. Salió de la cama, con cuidado de no despertar a Elías, y caminó sigilosamente hacia la guardería donde Emmanuel dormía plácidamente, con una mano extendida sobre la cabeza en completo abandono. Ruth se acomodó en la mecedora junto a su cuna, contenta simplemente con observar el milagro de su respiración, el subir y bajar de su pecho debajo del edredón que la señora Bernati había hecho. A la suave luz de la lámpara de noche, podía ver rastros de sí misma y de Elías en sus rasgos, junto con ecos de antepasados que ninguno de los dos había conocido jamás, la misteriosa alquimia de la genética que creaba a esta persona totalmente única a partir de su ADN combinado. «Valiste todo», susurró a su hijo dormido. Cada susurro, cada juicio, cada momento de dolor. Se meció suavemente,
el movimiento familiar calmándolos a ambos, aunque Emmanuel permaneciera dormido. Y te diré eso todos los días hasta que seas lo suficientemente mayor para comprender lo que realmente eres un milagro. Como si la escuchara en sus sueños, los labios de Emmanuel se curvaron en una fugaz sonrisa antes de volver a un sueño plácido. Ruth continuó meciéndose, una canción de cuna tarareando suavemente en su garganta, la misma melodía que había cantado a Josefina y Patricia 4 décadas antes, un hilo de continuidad que conectaba el pasado y el presente, uniendo a las generaciones en el abrazo duradero del amor. El camino a seguir no siempre sería fácil. Ruth no albergaba ilusiones al respecto. Emmanuel crecería con padres mayores que los abuelos de sus amigos. Enfrentaría preguntas, quizás incluso crueldad. La propia Ruth podría no vivir para verlo graduarse de la universidad, podría no conocer a sus hijos. Estas eran realidades que había aceptado cuando eligió continuar el embarazo. Pero en este momento, observando a su hijo Milagro dormir bajo la luz plateada de una luna menguante, Ruth sintió solo gratitud por el viaje poco convencional que los había traído hasta aquí, a esta casa, a esta familia, a este momento de perfecta paz. Cualesquiera que fueran los desafíos que trajera el mañana, esta noche estaban juntos. Esta noche, el amor había triunfado sobre el juicio, el coraje sobre el miedo, la posibilidad sobre la convención. Esta noche, eso fue suficiente. Cuando el amanecer rompió sobre Valle Escondido a la mañana siguiente, Ruth se despertó y encontró el lado de Elías de la cama vacío. Envolviéndose en su bata, siguió los sonidos de suaves murmullos hasta la cocina, donde descubrió a su esposo y a su hijo participando en lo que parecía ser serias negociaciones sobre el desayuno. ¿Qué tal puré de manzana?, le estaba sugiriendo Elías a Emmanuel, que estaba sentado en su trona con una expresión de real desdén. Plátano, yogur. Cada oferta fue recibida con un movimiento cada vez más enfático de la cabecita. Tostada, declaró finalmente Emmanuel con la palabra clara a pesar de su vocabulario limitado. Elías levantó la vista cuando Ruth entró, el alivio evidente en su expresión. Tu hijo ha decidido que solo quiere tostadas esta mañana. Nada más le servirá. Esa terquedad la saca de tu lado de la familia, bromeó Ruth, dejando un beso en la cabeza rizada de Emmanuel antes de dirigirse a la cafetera. Buenos días, mis amores. Mientras preparaba el desayuno, tostadas para Emmanuel, huevos y café para los adultos, Ruth se sorprendió por la hermosa cotidianidad del momento. Después de un año de adaptarse a su nueva realidad, habían encontrado su ritmo como familia. Las rutinas diarias de comidas y baños, siestas y juegos se habían convertido en el marco en el que se estructuraban sus vidas. La naturaleza extraordinaria de la existencia de Emmanuel se había subsumido gradualmente en las reconfortantes regularidades de la vida familiar. Sin embargo, los recordatorios de su inusual situación aún aparecían ocasionalmente, como la carta que llegó con el correo de la mañana. Ruth reconoció la marca postal de Ciudad de México y la precisa letra de Josefina de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó Elías, notando su expresión cuando abrió el sobre. Información sobre un fideicomiso educativo que Josefina ha establecido para Emmanuel, respondió Ruth, escaneando los documentos con creciente emoción. Ella ha hecho arreglos para que su educación universitaria sea totalmente financiada, independientemente de lo que suceda con nosotros. El tácito reconocimiento de la edad de Ruth y las realidades estadísticas de la esperanza de vida se mantuvo brevemente en el aire antes de disiparse a la cálida luz de la mañana. Tus hijas son mujeres extraordinarias, observó Elías, limpiando el yogur de los decididos intentos de Emmanuel de alimentarse solo. Hiciste un trabajo increíble con ellas. También tenían un buen padre, dijo Ruth suavemente, guardando los papeles en el sobre. Al igual que Emmanuel. La sonrisa de Elías ante sus palabras contenía a partes iguales orgullo y humildad, la emoción compleja de un hombre que había abrazado la paternidad con todo su corazón, a pesar de no haberlo planeado nunca. Lo estamos resolviendo a la marcha, dijo, como todos los demás padres. Tostada,
interrumpió Emanuel, aparentemente sintiéndose excluido de la conversación de los adultos. Ruth se rió, el sonido ligero y libre de una manera que no lo había sido cuando comenzó este viaje. Sí, Su Majestad, más tostadas a la vuelta de la esquina. Más tarde esa mañana, mientras Elías se dirigía al trabajo y Ruth se preparaba para un día de actividades para niños pequeños, sonó el teléfono. Era Patricia, llamando con noticias de una posible oportunidad de trabajo. Un puesto de tiempo parcial, enseñando clases de alfabetización para adultos en el centro comunitario de Ensenada. Solicitaron específicamente por ti, explicó Patricia. Aparentemente, tu reputación como educadora aún se mantiene, a pesar de tu jubilación. Solo serían 2 mañanas a la semana, y están de acuerdo con que traigas a Emanuel hasta que sea lo suficientemente mayor para el preescolar. La oferta tomó a Ruth por sorpresa. Había asumido que su vida profesional había quedado firmemente atrás, especialmente ahora con un niño pequeño a quien cuidar. Sin embargo, la perspectiva de volver a enseñar, incluso en esta capacidad limitada, despertó una emoción familiar. Lo pensaré, le prometió a Patricia, y lo discutiré con Elías. Después de colgar, Ruth llevó a Emanuel al pequeño parque al borde del pueblo, observando cómo se acercaba sin miedo al tobogán que antes lo había intimidado. Con concentración decidida, subió los 3 pequeños escalones y se colocó en la cima, buscando la seguridad de Ruth. «Estoy aquí mismo», gritó, colocada para atraparlo en la parte inferior. «Tú puedes, Emanuel». Con un chillido que equilibraba el miedo y la alegría en igual medida, se impulsó su pequeño cuerpo corriendo cuesta abajo hacia los brazos de Ruth que esperaban. El triunfo en su rostro al atraparlo era incandescente. «Otra vez», exigió de inmediato, ya retorciéndose, para ser bajado para otro intento. Ruth obedeció, ignorando el pinchazo en la espalda mientras lo ayudaba a subir los escalones de nuevo. Desde un banco cercano, era consciente de ser observada por 2 madres más jóvenes con bebés. Sus expresiones contenían la mezcla ahora familiar de curiosidad y juicio que Ruth había aprendido a esperar en entornos públicos. «Esa es ella», escuchó susurrar a una a la otra, «la que tuvo un bebé a los 61 años». En una ocasión, tales comentarios habrían dolido, habrían hecho que Ruth se cuestionara a sí misma y sus decisiones. Ahora, simplemente sonrió en su dirección antes de volver toda su atención a Emanuel, que se estaba preparando para su tercera bajada del tobogán. «Que miren», pensó, «que se pregunten, que juzguen si deben hacerlo». Sus opiniones no podían disminuir la alegría de este momento. El rostro de su hijo iluminado por el simple placer del descubrimiento, su confianza en su presencia absoluta. En su camino a casa, Emanuel insistió en detenerse para examinar cada hoja, piedra y charco interesantes. Su curiosidad extendió su viaje normal de 10 minutos a casi 40. Ruth adaptó su ritmo al de él, reconociendo que su impulso inicial hacia la eficiencia había sido reemplazado por una apreciación más profunda de estas exploraciones serpenteantes. El tiempo, que una vez había parecido tan limitado dada su edad, ahora se expandía para adaptarse a la maravilla de su hijo ante el mundo. «Mira, mamá», exclamó, señalando una mariposa que se posaba en una flor que florecía tardíamente. «Bonita, muy bonita», estuvo de acuerdo Ruth, agachándose junto a él a pesar de las rodillas que protestaban. «Esa es una mariposa monarca. ¿Puedes decir monarca?» «Mon-arca», intentó Emanuel, con su enfoque ya cambiando a la siguiente maravilla. Una fila de hormigas que transportaban migas por la acera. Ruth lo observó, guardando estos pequeños y perfectos momentos como tesoros. La paternidad a los 62 años era físicamente agotadora, de maneras que no lo había sido en sus 20, pero también trajo regalos inesperados. Una perspectiva más paciente, una apreciación más profunda de las alegrías fugaces, una profunda gratitud por cada hito del desarrollo. Esa noche, después de que Emanuel se durmiera, Ruth compartió la oferta de trabajo de Patricia con Elías mientras estaban sentados en el columpio del porche, disfrutando de la suave tarde de primavera. «Creo que deberías hacerlo», dijo sin dudarlo.
Te iluminas cuando hablas de enseñar. Y podría ser bueno tanto para ti como para Emanuel tener esa rutina adicional, esa conexión con la comunidad en general. Ruth se recostó contra su hombro reflexionando. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que mi vida como algo que no fuera madre había terminado, que a mi edad necesitaría concentrar toda mi energía solo en seguir el ritmo de un niño. Hizo una pausa observando cómo las luciérnagas comenzaban a emerger en la oscuridad que se avecinaba. Pero tal vez esa fue otra limitación que me impuse innecesariamente. Tal vez puedo ser ambas cosas, una madre y aún así contribuir más allá de nuestra familia. El brazo de Elías se apretó alrededor de sus hombros. Siempre has desafiado las limitaciones, Ruth. Es una de las cosas que más amo de ti. A la semana siguiente, Ruth aceptó el puesto de maestra. La primera sesión estaba programada para finales de mayo, lo que le daba tiempo para preparar los materiales y organizar el cuidado de Emanuel durante las pocas horas en que el horario de trabajo de Elías se superponía con sus compromisos de enseñanza. La señora Abernathy se ofreció como voluntaria de inmediato, encantada con la perspectiva de tomar prestado a Emanuel para los mimos regulares de la abuela. A medida que la primavera se profundizaba hacia el verano, Ruth se encontró instalándose en una nueva fase de la vida, una que equilibraba las exigencias de la maternidad con su propia identidad como educadora y miembro de la comunidad. Las clases de alfabetización para adultos se convirtieron rápidamente en lo más destacado de su semana. Sus décadas de experiencia docente le permitieron conectar con estudiantes que previamente habían caído a través de las grietas educativas. Emanuel, mientras tanto, floreció bajo las interacciones sociales adicionales con la señora Abernathy y ocasionalmente la doctora Wilson, que se había nombrado a sí misma tía honoraria y tutora médica. Su vocabulario se expandió exponencialmente. Su personalidad surgió con mayor claridad con cada semana que pasaba. Terco como su padre, observador como su madre y poseedor de un espíritu alegre enteramente propio. Una noche, a principios de junio, mientras las luciérnagas bailaban en su patio trasero y las cigarras proporcionaban su sinfonía de verano, Ruth se sentó en una manta, observando a Emanuel perseguir a los insectos brillantes con decidida determinación. Elías se unió a ellos después de ducharse para quitarse el polvo de la construcción del día, trayendo limonada fría y la fácil compañía que se había profundizado entre ellos durante su viaje compartido hacia la paternidad. La señora Hernández me detuvo en la ferretería hoy, mencionó aceptando un vaso de Ruth. Preguntó por ti y por Emanuel. Parecía genuinamente interesada. Ruth levantó una ceja, sorprendida. La señora Hernández había estado entre las críticas más vocales de su familia poco convencional, su juicio el más agudo, su desaprobación la más implacable. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió Elías con una pequeña sonrisa, que somos felices, que Emanuel está prosperando, que estás de vuelta a la enseñanza y que te encanta. Hizo una pausa, observando los infructuosos intentos de su hijo por atrapar una luciérnaga particularmente esquiva. Preguntó si podía visitarnos alguna vez, ver a Emanuel. Ruth guardó silencio por un momento, reconciliando esta solicitud con la mujer que una vez había sugerido que le había robado a su propio hijo. Supongo que la gente puede cambiar, dijo finalmente. O al menos pueden aprender a ver más allá de sus propias perspectivas estrechas, como lo hicieron tus hijas, señaló Elías. Como lo ha hecho parte de la congregación. Ruth asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. El año 1900 pasado le había enseñado que el juicio podía suavizarse, que la comprensión podía crecer donde antes solo había habido rechazo. No universalmente. Todavía había quienes en Valle Escondido cruzaban la calle en lugar de saludarlos. Todavía susurros que los seguían en ciertos entornos, pero cada vez más, la existencia de Emanuel se aceptaba como simplemente otra faceta del tapiz de la comunidad, no más notable que la presencia de cualquier otro niño. «Atrapé uno», gritó Emanuel triunfalmente, con las manos ahuecadas, brillando brevemente antes de que la luciérnaga escapara por sus dedos. En lugar de frustración,
Su rostro solo mostraba asombro ante el vuelo de la criatura mágica. Hizo cosquillas, mamá. Son especiales así. Estuvo de acuerdo Ruth, abriendo sus brazos mientras él corría hacia ella, desplomándose en su regazo con el abandono sin huesos de los muy jóvenes. Pequeñas luces suaves en la oscuridad. Mientras sostenía a su hijo cerca, su pequeño cuerpo tibio contra el de ella y ya pesado con el acercamiento del sueño, Ruth se encontró pensando en el largo viaje que los había traído a esta noche tranquila. El impacto de esas 2 líneas rosas en la prueba de embarazo, las citas médicas llenas de advertencias y riesgos, el rechazo social que había amenazado con aislarlos, la terrible experiencia física del nacimiento de Emmanuel y su propia casi muerte, todo tejido en la trama de la historia de la creación de su familia. Sin embargo, aquí estaban, al otro lado del juicio y el miedo, viviendo días ordinarios llenos de amor extraordinario. Emmanuel crecería sabiendo que era deseado, amado, elegido. Conocería la historia de cómo sus padres desafiaron las convenciones y expectativas para traerlo al mundo, cómo su propia existencia se consideraba imposible hasta que demostró lo contrario. Niño soñoliento, observó Elías observando cómo los párpados de Emmanuel se volvían pesados contra las aventuras acumuladas del día. «¿Lo llevo adentro?» Ruth negó con la cabeza, saboreando el peso de su hijo en sus brazos, sabiendo que estos momentos serían cada vez menos a medida que ganara independencia. «Todavía no», dijo suavemente. «Quedémonos un poco más». A medida que el crepúsculo se profundizaba a su alrededor y más luciérnagas emergían para bailar en el cálido aire de junio, Ruth Washington sostuvo cerca a su milagro, agradecida, más allá de las palabras, por esta inesperada segunda oportunidad en la maternidad, por el amor que los había sostenido a través del juicio y la dificultad, por la magia ordinaria de la familia creada contra viento y marea. Habían caminado, juntos por el fuego, Elías, Emmanuel y ella. Se habían enfrentado a imposibilidades médicas y desaprobación social. Habían reescrito las reglas de cómo podría verse una familia, qué podría lograr el amor, qué podría significar la edad o no significar. Y habían surgido, no ilesos, sino invictos, juntos. Eres asombroso. Si realmente disfrutaste esta historia, deja un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.